Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de Los Andes 99.5 con su poderosísima señal extrema en toda Lima Sur y aún más allá. Su amigo Fernando Chapi Martínez en los micrófonos imaginarios, porque ustedes saben que estas ediciones son grabadas y salen en estreno cada viernes y cada sábado a través de esta emisora. En esta ocasión vamos a conversar nuevamente después de algún tiempo sobre temas de espiritualidad, concretamente sobre algo que ya tratamos en el pasado, pero no de la manera extensa que yo espero podamos hacerlo en esta ocasión. Se trata de, a ver si lo adivinan, sí, ha regresado el libro Durantia, la quinta revelación, a tratarse aquí en el programa. Y para esto tengo desde Venezuela al señor Marcelino Ramírez. Él es lector del libro Durantia desde la década de los 90 y de hecho participa en diversos eventos relacionados al libro y tiene, estoy seguro, muchísimo que compartir con nosotros. Bienvenido, Marcelino. Muchas gracias, hermano. Fernando, en primer lugar quiero agradecer a Dios y a sus ángeles por esta extraordinaria oportunidad y a ti, hermano, a ti por esta disposición de su corazón de haberme concedido el honor de invitarme a este compartir. Así es que muy agradecido por esa disposición, hermano. Gracias a ti, Marcelino, más bien por estar aquí. Creo que podríamos empezar antes de tratar de qué va el libro Durantia, su composición y todo esto, por la experiencia personal que tú has tenido con el libro. Siempre me gusta hacer énfasis mucho en la vivencia de las personas que pues están aquí en el programa, ¿no? En tu caso, cuéntanos por favor cómo es que llega a tu vida el libro Durantia, desde cuándo lo lees, ya dije los 90, pero bueno, nos puedes decir de repente una fecha más aproximada. ¿Y cómo es que hasta hoy ha influido en tu vida? Verás que es una pregunta bastante extensa, pero estoy seguro que la vas a responder a cabalidad. Sí, gracias, hermano. Sí, yo pues hace aproximadamente unos 43 años, concretamente a partir de una fecha muy especial, fue el 1 de marzo, miércoles 1 de marzo de 1978, tuve un toque espiritual que hizo posible una crisis inicial, interna, y comencé esa búsqueda, ¿no? Un cambio radical de vida, una transformación de pensamientos, de palabras y de acciones de la noche a la mañana. Es decir, no hubo necesidad de cambiar de iglesia ni de bautizarme de nuevo. Pero comencé esa búsqueda, ese anhelo de saber la verdad divina y de compartirla. Entonces, todo lo que llegaba a mis sentidos lo compartía y, por supuesto, comencé a investigar en las distintas religiones tradicionales, tanto las cristianas como las no cristianas, y así estuve durante unos 9 años tratando de investigar, compartir y, sobre todo, llevar a la vida práctica todo eso que Dios me iba dando. Comencé a conocer los famosos caballos de Troya, Rebelión de Lucifer, Testamento de San Juan, del escritor Benítez, y precisamente me impactaron mucho estos libros. Los estudié durante unos 8 años. A la mitad de esos 8 años yo conocí que habían sido tomados de una gran revelación celestial dada en un misterioso libro llamado Libro Durantia, y unos 4 años después de saber esto, entonces llegó a mis manos el libro Durantia el día 30 de marzo de 1995, o sea, 17 años, un mes después del toque espiritual. Yo comencé a estudiar este libro, esta bendición extraordinaria, y comencé a compartirlo y salí de mi estado natal, comencé a salir de mi estado natal, que es Mérida, hacia los demás estados.
De manera que hoy día, a Dios gracias, ya he compartido este extraordinario mensaje en casi todo Venezuela. He recorrido 22 estados de los 24 que tiene el país. Y pues Dios me dio el regalo de no sentirme tan solo como mensajero de esta revelación en Venezuela, y me llevó a Chile, me llevó a México, me llevó a la isla de Aruba y me llevó a Bogotá durante los años 2000, 2001 y 2016. Compartí allí con miembros de unos 20 países, y hoy día pues Dios me ha dado esa disposición en medio de muchísimos regocijos, muchas alegrías, pero también muchísimas pruebas que han ocasionado lágrimas, que nada es completo por un mundo retrasado como este, pues no puede ser todo como uno anhela, pero ha sido una gran bendición. De manera que he compartido hasta el día de hoy, hermano, esta grandiosa bendición escrita en más de 1.400 jornadas formales, además de unos 15 encuentros nacionales presenciales que se lograron en Venezuela, unos 12 grupos de estudio presenciales, por supuesto, que se lograron. Y bueno, hermano, mi vida se ha transformado en una vida de servicio pleno. Yo soy ingeniero civil, yo ejercí la profesión durante casi 20 años, pero a partir del mes de enero del 2001, yo me entregué al servicio completo de llevar este mensaje donde Dios me enviara. Así que esto es un pequeño resumen que le puedo hacer, estimado hermano, sobre mi experiencia personal, que ha sido de gran bendición, pero que indiscutiblemente también de grandes pruebas, estimado hermano Fernando. Así es, cuando uno está en búsqueda de la verdad, y más aún cuando ya se va aproximando más a ella, también vienen, no todo es dulce, ni en la vida ni en la búsqueda de la verdad. Siempre tiene que haber sus luces y sus sombras, ¿no? Y ahora, ya que nos ha contado todos estos años que le ha dedicado a la difusión de la quinta revelación, más de uno que recién está escuchando el programa o que recién está escuchando el libro de Urantia se preguntará, wow, ¿qué texto es este del que me van a hablar el día de hoy, que ocasiona ese cambio de vida, ¿no? El poder hacer tantas jornadas, tantos grupos de estudio y tanta labor dedicada incluso, como bien dice, a tiempo completo, ¿no? Desde hace ya tantos años, casi 20 años. Así que ahora sí pasemos a lo que es el libro de Urantia. Para ti, Marcelino, ¿qué es el libro de Urantia? Sabemos, ya le hemos llamado Quinta Revelación, lo has mencionado como un texto hermoso, pero ¿qué vendría siendo exactamente? Gracias, hermano. Sí, son 26 años, hermano. Voy para 27 años de estar compartiendo esta bendición. Y sí, el libro de Urantia para Marcelino es la más grande bendición escrita que hay en el planeta. De verdad que no digamos que el libro de Urantia es toda la verdad, es parte de la verdad, pero es tan extraordinario que de lo que yo he podido investigar, sobre todo en los libros conocidos como sagrados, además de la Biblia, yo siento que esta verdad, o esta parte de la verdad que está en estos 196 documentos, más el prólogo, más el prefacio, 2097 páginas, para mí es la escritura menos distorsionada que existe en este momento en el planeta, la más cercana a una verdad con la menor distorsión posible. Ha sido una gran bendición, porque no solamente es el contenido que allí se expresa, hermano, sino que es el hecho de que ese contenido ha cooperado para una transformación de vida que hace posible una certeza dentro de este pequeño servidor de que realmente es algo extraordinariamente verdadero, inspirador, y que va a producir un efecto sumamente favorable en toda persona que se disponga a la triple presencia divina y a sus ángeles. De manera de que eso es lo que te puedo decir en resumen sobre esta extraordinaria y maravillosa revelación, hermano. El libro de Urantia, otra de las preguntas, son las preguntas básicas que se hacen las personas cuando pues llega a su entendimiento, a su conocimiento, ¿no? Hasta ellos, que existe un texto
bueno, el libro de Urantia no se menciona a sí mismo como un texto sagrado, sino todo lo contrario, pero sí tiene un origen sobrenatural. Entonces, las personas se preguntan, bueno, no sé, el Nuevo Testamento lo escribieron los 4 evangelistas, en el caso del Corán supuestamente fue revelado a Mahoma, y así sucesivamente con distintos textos, ¿no? Entonces, la pregunta, como decimos aquí, cae por su peso, es una pregunta de cajón, como decimos, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a las personas que preguntaran por la autoría o por la forma de revelación del libro de Urantia? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de verdad, pues reciban cada uno de quienes nos están escuchando este abrazo de deseos de bendición y pues un gran agradecimiento a Dios por esta posibilidad de que cada uno de ustedes no solo pueda hacer vida a esta experiencia de hoy, compartir con nuestro hermano, sino que lo puedan transmitir, lo puedan de alguna manera pasar a sus semejantes, ¿no? Sí, más o menos hay algunos datos que están fuera del libro, porque el libro no menciona los datos de su origen, pero resumiendo lo más posible, aproximadamente en los años 1200 después de Jesucristo, unos seres que están entre los ángeles y los seres humanos, se llaman seres intermedios, ellos comenzaron a hacer unas peticiones a las jerarquías divinas. Esas peticiones fueron escuchadas y unos 700 años después comenzaron a darse las revelaciones, aproximadamente en 1906, a un pequeño grupo humano de seres que fueron de alguna manera seleccionados. Un pequeño grupo, un promedio de 7 personas entre hombres y mujeres, a través de un hombre durmiente, un hombre que tenía su sueño normal, pero que hablaba cosas incluso con mucha profundidad, ¿no? Entonces, ese proceso comenzó aproximadamente en 1906 hasta 1925, unos 20 años, donde este pequeño grupo humano de contacto se capacitó muchas cosas nuevas que habían adquirido o estaban adquiriendo, y por supuesto comenzaron. Uno de los reveladores que hablaba a través del ser durmiente los desafió diciéndoles: si ustedes realmente anhelaran saber algo o se dieran cuenta de lo que significa esta revelación, hicieran preguntas más importantes para la humanidad. Y entonces empezaron a hacer preguntas sobre quién es Dios, por qué no lo vemos, por qué nos abandona, por qué tanto sufrimiento, si existe Dios, ¿dónde está? Y comenzaron los documentos sobre Dios, y así, a través de un grupo que llegó a crecer como hasta casi 500 personas, que se llamó el Fórum, que fue un grupo que estaba fuera del grupo de contacto, pero que se relacionaba, tenía algún tipo de conexión con el grupo humano de contacto. Comenzaron a hacer preguntas y se hicieron unas 5.000 preguntas. Y de esas 5.000 preguntas se produjo todo el contenido de las 2.097 páginas de estos 197 documentos, incluyendo el prefacio. Ellos dejaban las preguntas como en una mesa de noche, en el cuarto donde dormía esta persona, y amanecían las respuestas. Pero a veces eran las respuestas tan numerosas, eran tantas las páginas, que se impresionaban entonces porque aparecían escritas a mano. Le hacían algunas pruebas de fatiga y no se veía ninguna fatiga, como si no hubiese escrito ni una sola página. Vaya que nadie vio a escribir a la persona, no supieron de qué manera se produjo, nadie vio a escribir, ni la esposa, ni ninguno vio a escribir la persona, pero aparecían las respuestas. Todas estas respuestas recibieron la orden de mecanografiarlas, ¿no? Y llevarlas a un archivo, pues, una vez que se mecanografió, o sea, se pasó a máquina, y se colocaron en una caja fuerte, esas originales manuscritas. Cuando iban a ver, no estaban. Entonces, incluso le colocaban billetes allí de dólares para ver si eran que se las robaban, y no. Ellos de alguna manera les dijeron que no debían dejar esto. Marcelino yo pienso que tienen que ver con los problemas que han ocurrido con los distintos manuscritos de la Biblia y otros, pues entonces ellos evitaron dejar esos documentos originales allí.
Dicen que un experto en manuscritos vio y que se dio cuenta que no era escrito humano, que seguramente era escrito superhumano, porque aparentaba ser escrito humano, pero no lo veía. Eso fue una opinión. Sin embargo, los reveladores pidieron dos cosas al grupo de contacto, al pequeño grupo de contacto. Una, que no revelaran la identidad de la persona durmiente. No querían un San Pedro, no querían un San Fernando, un San Marcelino, una Santa Juana, una Santa Luisa. Y lo otro, que no revelaran los detalles de cómo se dio la revelación. Pero efectivamente, un médico, un psiquiatra que había allí, un psicólogo, William Sadler, dijo que aun cuando se le hubieran permitido decir, no podían saber cómo. No podían saber. Él aclara que no fue cuestión de escritura automática, tampoco fue cuestión de canalización, tampoco fue cuestión de espiritismo o cualquier de estos fenómenos mentales. Fue algo no conocido antes y no conocido después, una técnica única. Entre 1925 y 1935 quedaron todos los documentos ya escritos, y entre 1935 y 1955 se hicieron los esfuerzos no solamente para estudiar los documentos, sino para la edición de los documentos. Y la primera edición se logró al fin con muchos esfuerzos en 1955, cuando salió The Urantian Book en inglés, y luego se tradujo al francés, y solo en 1993 fue que se tradujo el libro Urantia en español, y este pequeño servidor lo obtuvo en 1995. Entonces, ese es más o menos el resumen que se puede hacer, hermano, muy, muy resumido, de cómo surgió la revelación, cómo se produjo la quinta revelación epocal planetaria. El libro de Urantia, sin contar el prólogo, pues está dividido en 4 partes. Yo creo que la mayoría coinciden en decir que su favorita o aquella por la que ingresaron a la lectura del libro de Urantia o a través de la cual lo conocieron, es la número 4, que es sobre la vida y obras de Jesús de Nazaret, que sería en realidad el 7º autootorgamiento de el soberano de nuestro universo, Micael de Nevadón, ¿no? Entonces, aquí se proporcionan en esta 4ª parte datos inéditos, nombres nunca antes conocidos, una serie de hechos sobre la vida de Jesús que no figuran en ninguna otra fuente, ni en tradiciones orales, ni en la Biblia, ni en los evangelios apócrifos, si bien hay bastantes coincidencias, por ejemplo, con el texto bíblico y con algún apócrifo por ahí, pero en general es un texto totalmente genuino en cuanto a su forma de composición y todo lo demás. Hay otras 3 partes. Ahora, ¿por qué digo que muchos empiezan por ahí? Pues porque la mayoría de gente que llega al libro de Urantia lo hace o a través de los caballos de Troya, como también en tu caso y en el mío, que es una obra esencialmente sobre un supuesto viaje en el tiempo, basado en sus datos en el libro de Urantia, y en el que te mencionan, digamos, supuestos hechos no conocidos de la vida de Jesús en la tierra. Entonces es gente que está buscando eso y llega como una fuente más de Jesús. Pero la tercera parte a mí se me hace también muy interesante porque es el devenir de la historia de nuestro planeta, que se llama Urantia en instancias celestiales, y por eso es el libro de Urantia, es el libro de la Tierra, de nuestra casa. Entonces, ahí te cuentan, pues es una historia para mí exquisita. Hay partes que son mis favoritas, como cuando hablan de Andoni Fonta, los primeros seres humanos, ¿no? Y sus peripecias por salvar la vida, que igual dicen que si es que ellos hubiesen fallecido antes de dejar descendencia, de todas maneras el plan evolutivo no se hubiera detenido y igual hubiera existido humanidad, pero digamos que tienen una historia que incluso te identificas con ella, ¿no? Es plenamente humana desde los primeros seres humanos, ¿no? Como los 2 gemelos que surgen se distancian de su familia porque de alguna manera son conscientes de que no son simples primates como sus antecesores. Es toda una historia muy bonita, y también se hablan otro tipo de cosas de cómo fue evolucionando la vida en la Tierra, ¿no? Sembrada por unos seres denominados los portadores de vida. Y el prólogo, y discúlpenme los que me escuchen que vaya de atrás para adelante y no en el sentido correcto, tanto el prólogo como la primera parte y en cierto modo la segunda ocasionan muchos quebraderos de cabeza en las personas porque te dan mucha información nueva, también te dan muchas palabras que han sido creadas directamente
por los reveladores para poder, digamos, insertar conceptos que no tenían parangón, que no tenían un paralelo entre los que manejamos los seres humanos y las distintas filosofías. Entonces se tuvieron que crear palabras como morontia y otras, ¿no? Agondontero, en fin. Entonces, a muchos les causa quebraderos de cabeza, pero realmente el prólogo y la primera parte son muy interesantes porque nos hablan esencialmente de Dios y nos muestran un Dios mucho más amplio de lo que pueda abarcar efectivamente la mente humana por sí misma. ¿Cómo nos describe a Dios? ¿Quién es Dios para el libro Durantia, estimado Marcelino? Cómo no, hermano? Extraordinario. Me alegra mucho, hermano, que estés bastante versado en el libro, lo conoces bien, eso me complace mucho y me complace más esa capacidad tuya, no solo de entender, de comprender y de conocer el libro en su estructura, sino de poder transmitirlo a tantas personas como comunicador social que eres. Así que me alegra mucho eso. Sí, efectivamente, de las cosas más esplendorosas del libro es los detalles que da de ese Dios. Porque generalmente cuando uno, por ejemplo, lee la Biblia o cuando uno lee otro libro que se considera como el Corán y el libro de Mormón, etc., uno no tiene ese concepto detallado de Dios. En cambio, acá hay un detalle extraordinario que no es un Dios que lo ve a uno solamente, sino un Dios que lo habita, un Dios que lo habita. Y efectivamente, en el hecho de esa definición de ese Dios, hay algo muy interesante en las tendencias trinitarias, como por ejemplo la Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas que son trinitarias, es decir, creen en la Trinidad. Y efectivamente así es. Hay una Trinidad máxima. Ese yo soy, más o menos como lo trata Durantia, ese yo soy eternamente pasado, pues se autodistribuyó en tres deidades infinitas e inmensamente gloriosas, inimaginables en gloria para la mente humana. Los reveladores dicen que nunca hubo ese comienzo, que jamás hubo ese comienzo, ese inicio, esa distribución, pero la mente humana necesita un comienzo para tener una idea de la deidad, de la divinidad, y por eso es que es un comienzo hipotético donde el yo soy se autodistribuyó primero en dos deidades, el Padre Universal y el Hijo Eterno, y en ese sentido se crea o se produce o surge el paraíso celestial. El paraíso celestial tiene la misma edad del Hijo Eterno, ¿no? Aunque nunca existió esa época, ese inicio, pero uno tiene que concebirlo de esa manera. Luego el Padre Universal se une al Hijo Eterno y se produce una autodistribución en el Espíritu Infinito. Surge el Espíritu Infinito, que siempre ha reconocido como Padre al Padre Universal, como Madre al Hijo Eterno y original. Cuando surge el Espíritu Infinito, surgen 21 esferas sagradas que rodean al paraíso y 1.000 millones de mundos que se llaman los mundos del universo central llamado Abona con H. De manera pues de que estando allí esos seres, esa Trinidad infinita, pues resuelven ser experienciales y se produce una cantidad de seres, no solo ciudadanos del paraíso, ciudadanos de Abona, sino se comienza a producir un plan para seres externos que precisamente son seres tanto celestes como humanos, y precisamente surgen pues esa creación que se capta con los telescopios y a la cual pertenecemos nosotros. El Padre Universal se une con el Hijo Eterno nuevamente y crea hijos creadores. El Espíritu Infinito solo crea hijas creativas. El Hijo Creador se une a la hija creativa y salen fuera del paraíso y comienzan a crear un pedazo de galaxia. Ese Hijo Creador que creó nuestro pequeño pedazo de galaxia que se llama Nevadón, que es un universo local, fue el que se auto-otorgó, se encarnó en Jesús de Nazaret, y la hija creativa es la que conocemos como el Espíritu Santo. De manera de que esa deidad es nuestra Madre Divina. La real Madre Divina es el Espíritu Santo, la hija creativa que acompaña al Hijo Creador. Esa deidad que nos ve y que es infinitamente inimaginable
para la mente humana, llena de una luz y de una gloria tan inimaginable como que no se puede concebir con la mente humana. No solo nos ve, no solo nos ha creado a través de delegar, sino que está dentro de nosotros. Hay una inmensa y sagrada bendición dentro de nosotros. Ese Padre universal se fragmenta en pequeñas chispas llamadas ajustadores de los pensamientos, y esos ajustadores van a los humanos. Dentro de nuestro estimado Fernando existen 4 elementos, que son el vehículo físico, el vehículo mental, un vehículo divino, que es el fragmento que está en la mente de Fernando como chispa divina, y un alma humana que se formó con la disposición de Fernando. Cuerpo, mente, chispa, ajustador del pensamiento y alma. Además de la chispa divina que está dentro de su mente, como el Padre universal fragmentado, está el Hijo eterno a través del Hijo creador que se derramó el día de Pentecostés, el día que ascendió Micael en Jesús al Padre. Se derrama un espíritu circuital, que es energía que envuelve la mente de Fernando, envuelve el alma de Fernando, envuelve el cuerpo de Fernando. Está ahí la segunda persona presente en Fernando. Y en tercer lugar se encuentra el Espíritu Infinito a través de la hija creativa que acompaña al Hijo Creador, que es el Espíritu Santo, que fluye a través de 7 de sus hijos. Esos 7 hijos que se mencionan en el Apocalipsis de la Biblia, capítulo 4, versículo 5, que son los espíritus que vio Juan el Evangelista como los 7 espíritus de Dios, como lámparas de fuego ante el trono, son los espíritus ayudantes de la mente. Esos espíritus ayudantes de la mente comenzaron a trabajar dentro del vientre materno en la mente de Fernando, desde que Fernando estaba en el vientre materno. Y esos espíritus ayudantes de la mente son hijos de la Madre Divina. Y la Madre Divina impregna a Fernando con su Espíritu Santo, cooperando con el Hijo y con el Padre. Además de eso, la Trinidad desciende en distintos niveles de seres hasta llegar a los serafines, los querubines, los sanobines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios que acompañan a Fernando. Hay un equipo celeste que no solo nos ve, sino que nos asiste. Un Padre como chispa dentro de nuestra mente, un Hijo que nos envuelve, un Espíritu Santo, la Madre Divina, que fluye en nosotros con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, y unos seres celestiales, serafines, guardianes y otros seres que nos ayudan desde afuera, que nos impulsan, que cooperan con nosotros. Esa es una de las más grandes bendiciones que detalla esta extraordinaria revelación, la 5ª gran revelación dada en el libro Durantia, estimado Fernando. Así es, si algo nos queda claro entre muchas otras cosas en el libro Durantia, es que nunca estamos solos, ni aunque en algunos momentos nos traicione la mente humana, nos traicionen las circunstancias y pensemos que estamos solos en nuestra habitación, que estamos solos en nuestra circunstancia, como me pasó a mí cuando empecé a ahondar en el libro Durantia. Estaba solo en una ciudad ajena y hasta cierto punto hostil, ¿no? Y me refugié en la lectura del libro Durantia y me ayudó a entender que ni siquiera en esa circunstancia estaba yo en completa soledad, que estaba bien acompañado y bien cuidado, ¿no? Esa es una de las certezas que te produce el libro Durantia, y definitivamente no es para menos. Te hace sentir como ciudadano de este universo, te hace sentir verdaderamente como un hijo querido por Dios, no como de repente algunas filosofías actuales pueden decir, ah, sí, existió un Dios como primera causa, en el sentido de que fue el que encendió la chispa del Big Bang, ¿no? Del supuesto Big Bang, y de ahí se desentendió del universo y, nunca mejor dicho, sabe Dios dónde Dios estará, ¿no? No, sino que es un Dios actuante que te habita, que está preocupado por ti, que vive lo que tú vives y pues a quien retornarás en algún momento en el no tiempo, como quien dice, ¿no? Pero justamente pues hay otras partes del libro de Durantia que, bueno, hay algo también que quisiera tocar, quisiera tu opinión, básicamente, y hemos hablado de Jesús de Nazaret, así de una manera, ya después ahondaremos más, pero él es el creador, junto con la hija creativa, de, tú dijiste, una porción de galaxia, ¿no? Conocida en el libro Durantia como Nevadón. Ese es uno de los puntos que ya entre lectores del libro Durantia hay cierto debate, ¿no? Sobre qué es Nevadón. Para algunos Nevadón es toda la Vía Láctea, ¿no? Entonces lo ilustran así. Incluso lo he visto en alguna gigantografía por ahí, ¿no? Una galaxia espiral que vendría siendo la Vía Láctea y dicen este es Nevadón. Para otros es un sector menor, para otros es hay incluso otras teorías a cada cual más especulativa. Para ti, Nevadón, nuestro universo,
¿qué vendría siendo? Nuestro sistema solar es conocido como Monmatia, nuestro planeta es conocido como Urantia. ¿Nevadón sería toda la galaxia o sería un pedacito? Muy buena pregunta, estimado Fernando. Existen fuera del paraíso, fuera del universo central de 1.000 millones de mundos de Abona, que están, por supuesto, protegidos por dos enormes cinturones de cuerpos oscuros que no absorben ni reflejan ningún tipo de luz. Fuera hay 7 grandes superuniversos. Uno de esos superuniversos habitados, hay vida vegetal, vida animal, vida humana y vida celestial. Uno de esos enormes superuniversos es nuestro superuniverso, se llama Orgontón. El superuniverso de Orgontón tiene como núcleo central la Vía Láctea. Por ejemplo, el libro de Levi Marrero dice que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz, o sea, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Viajando a 300.000 kilómetros por segundo sin parar, dicen, por lo menos este hombre, Levi Marrero, que tiene 100.000 años luz. Lo revelado dice que la Vía Láctea es solo el núcleo de Orgontón, el núcleo de nuestro superuniverso, que es el número 7, por cierto, y dice que tiene 500.000 años luz. En total, el superuniverso tiene 500.000 años luz. Cada superuniverso tiene una capacidad de 100.000 universos locales. Óyese bien. Cada uno de los superuniversos tiene una capacidad máxima de 100.000 universos locales. De manera que Nevadón, nuestro universo local, es la 100.000ª parte de Orgontón. Nevadón es la 100.000ª parte de Orgontón. Pero aún siendo la 100.000ª parte de nuestro superuniverso, efectivamente es grande. Es grande porque hasta este momento tiene casi 4 millones de mundos habitados. 3.800.000 y pico, casi 4 millones. Y va a tener capacidad para 10 millones de mundos habitados. La capacidad de cada universo local es máximo unos 10 millones de mundos habitados. Vean que no es pequeño. Cada universo local, como Nevadón, se subdivide a su vez en 100 constelaciones. Cada constelación se subdivide a su vez en 100 sistemas de mundos y cada sistema de mundos tiene un máximo de 1.000 mundos. Hasta el año 34 nuestro sistema de mundos, que se conoce como Satania, no tiene nada que ver con Satanás, tenía 619 mundos habitados. El número de nuestro planeta es 606 y efectivamente eso es el universo local de Nevadón, hermano, comandado, gobernado y ahora con un gobierno supremo, con toda autoridad ganada por los 7 autootorgamientos, por Micael de Nevadón, quien se autootorgó, se encarnó en Jesús de Nazaret y que pasa a ser un hijo creador mayor, producto de sus 7 autootorgamientos con pleno triunfo. Entonces, eso es Nevadón, estimado hermano, para que quede claro ante quienes nos están viendo y escuchando. Así es. 10 millones de mundos es la capacidad de esta área en la que habitamos, en este rincón, en esta esquina de nuestro universo. 10 millones de mundos que cuando tengan vida inteligente, pues ahora son 4 millones, ¿no? Darán gloria a Jesús de Nazaret, Micael o Miguel de Nevadón. Pero hay un suceso que incluso quedó registrado de no muy buena manera en la Biblia, de manera muy escueta, y que incluso figura en tradiciones de los más variados pueblos del mundo, y es lo referido a la rebelión de Lucifer, que ocasionó que un grupo de mundos, incluidos la Tierra, quedasen en una especie de cuarentena, porque justamente pues este personaje, un Lanonandek, se le llamaría en el lenguaje de las jerarquías del libro de Urantia, pues digamos que tenía a su cargo esta sección en concreto de la creación de Micael, ¿no? Entonces él, por algunas causas que sería largo relatar, empieza una lenta pero sostenida carrera de ensalzamiento de su propio ego y de creer que él puede hacer las cosas de una manera distinta, incluso llega a algo que parece extrañísimo, viniendo de un ser espiritual, ¿no? A desconocer la propia existencia del Padre Universal, ¿no? O sea, uno se pone a pensar
Ya, un ser humano puede dudar de la existencia de Dios, puedes decir, ya, Dios no existe porque no lo veo, porque soy material. Entonces, si no lo veo, no existe. Pero un ser espiritual, ¿cómo va a negar la existencia de un ser espiritual mayor? Se sería como que dudara de su propia esencia, ¿no? Es una situación compleja, pero explica muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro mundo, que además es un planeta decimal, que ese también es otro concepto del libro de Urantia, que también vendría siendo la explicación de por qué no llevamos pues una vida paradisiaca, sino más bien bastante probada, ¿no? De la que hay que ser bastante fuerte para salir airoso en la mayoría de sus vicisitudes. Marcelino, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema que también a muchos seduce, que es el de ¿y qué fue eso de la rebelión de Lucifer? ¿Por qué nuestro mundo anda medio de cabeza? ¿No? ¿Quién fue este personaje, este ser? ¿Y qué hizo? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, hermano, que no olvidemos que existen seres perfectos, seres muy elevados, muy perfectos en el paraíso. Hay ciudadanos del paraíso, seres muy elevados, seres muy perfectos. Hay ciudadanos del universo central, nativos de Abona, también de alto nivel, ¿no? Pero el plan del Padre es crear no solamente seres elevados, sino producir seres de menor nivel. Y esos niveles van descendiendo. Incluso los creadores pueden producir seres de distintos niveles, seres elevados, seres medios y seres bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esa situación de experiencia, de que la deidad no quiso ser solo existencial, o sea, existir por toda la eternidad pasada, presente y futura, sino quiso ser experiencial, quiso tener experiencias, pues se producen entonces los seres. Y en esa producción de seres, precisamente hay niveles, y los seres que se producen fuera, en los distintos universos locales, no conocen al Padre, porque el Padre se encuentra como personalidad en el paraíso, como persona infinita. Entonces no lo conocen y tienen que tener esa fe de que existe ese Padre por el testimonio del Hijo Creador, de la hija creativa, del testimonio de quienes están allí, que conocen al Padre. Por supuesto que piensa Marcelino que un Gabriel que tiene un nivel muy alto, quizás con un poco de servicio, es trasladado al paraíso, ya conoce al Padre. Un padre Melquisedec igual. Quizás estas órdenes que han tenido ya una capacitación allí de servicio, pues pueden ir al paraíso, aunque no son ascendentes, como por ejemplo pudieran ser los Adanes, las Evas, los Serafines, los seres intermedios y otros seres, ¿no? que son ascendentes, ¿no? Ahora, en el caso de los seres celestiales que trabajan y laboran en el universo local, hay distintas escalas. Están, por ejemplo, los Melquisedec, los Vorondadec, los Lanandec. Existen otras jerarquías como los arcángeles, portadores de vida, etc. Pero los Lanandec son desniveles, son hijos de Dios con H mayúscula, pero son de niveles no tan elevados, porque imagínense usted, hermano, y quienes nos escuchan, nos ven y nos escuchan, imagínense que un PhD en matemática le vaya a dar una clase a un niño de segundo grado de matemáticas. Es difícil porque la mentalidad del PhD no le hace comprensiva la mentalidad del niño, ¿no? Esa capacidad de este individuo que tiene un doctorado, pues en matemáticas, pues le cuesta bajar al nivel del niño y por eso es mejor una docente o una persona que tenga a lo mejor un TCU, o sea, un bachillerato en educación, quizás como antes lo hacía. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, la escuela normal, que no era universitaria, eso le hace posible más comprensible al niño para darle la matemática en niveles más bajos. Así pasa con los seres celestiales. De manera que estos seres de la orden Lanonandec primario, porque hay Lanonandec primarios, secundarios y terciarios. En el caso de los Lanonandec primarios, ellos son seres que se ocupan de un sistema de mundos que llega a admitir máximo 1000 mundos y
se les conoce como soberanos del sistema, o sea, se les da un poder y una capacidad tan extraordinaria que pueden tomar decisiones. Pero hay el riesgo de que por más que han sido probados y reprobados en una cantidad de experiencias que se le han colocado, pues hay ciertos riesgos. Y precisamente, bueno, el hijo creador de nuestro universo local llegó a nuestra nebulosa hace 400.000 millones de años. Ya había sido formada esa nebulosa, 400.000 millones de años. Y en toda esa historia de ese universo local, pues se han producido 3 rebeliones. 2 anteriores que ya se habían superado, solo en Nevadón. Y la última que se produjo hace 200.000 años fue la rebelión de Lucifer. Lucifer había sido un personaje que había sido probado y reprobado y tenía niveles muy elevados de servicio. Aún se codeaba con los Gorondadek, que eran los jefes de las constelaciones. Y ellos tienen un ego espiritual, un ego que no es físico, de herencia animal como en el humano. Y ese ego tiene que ver con la diferencia que hay entre los seres del paraíso y de Abona y los seres creados. Esa diferencia es un potencial de inmadurez, un potencial de imperfección al cual se puede acudir. Y él acudió, Lucifer, esa gloria, ese nivel, acudió a conectarse con esa diferencia, con ese potencial de mal, y se identificó con ese ego y precisamente desconoció ese Padre Universal que debería haberlo aceptado por testimonio del Hijo Creador, Micael de Nevadón, y se produjo esta gran rebelión. De manera pues de que esta rebelión contagió a un grupo de planetas. Y cuando Lucifer se rebeló tenía 607 mundos habitados el sistema de Satania. Y después de esa rebelión, pues Gabriel viajó al sistema, hubo la guerra en los cielos, y después de la guerra en los cielos, la gran mayoría pues se fue con Gabriel, pero hubo una minoría de 37 príncipes que siguieron apoyando a Lucifer. Y dentro de esos 37 príncipes estaba nuestro príncipe Caligastia, que había llegado al planeta nuestro hace 500.000 de años. Y efectivamente es la causa por la cual nosotros, una de las grandes causas por la cual tenemos estas enormes dificultades, primero por la caída de este príncipe que había venido hace 500.000 de años y que se reveló hace unos 200.000 años. Y segundo, que este príncipe Caligastia, que en la Biblia se conoce como el príncipe de las tinieblas, al que Jesús menciona como el príncipe de este mundo, va a ser echado afuera, y que se ha confundido con Lucifer, Belcebú, Satanás, y el príncipe de las tinieblas como un solo demonio, como un solo diablo, pero que son 4 seres completamente diferentes, que es Lucifer, el jefe, el soberano sistémico; Satanás, la mano derecha de Lucifer, quien visitaba a los príncipes en distintos planetas; Belcebú es un ser entre el jefe de los seres intermedios planetarios rebeldes, se llamaba Belcebú, un ser intermedio rebelde; y Caligastia pues es el príncipe planetario que vino hace 500.000 de años. De manera pues de que esta rebelión planetaria indujo o cooperó con la caída de Adán y Eva hace 38.000 años, y efectivamente esos 2 grandes caos planetarios, la rebelión de Caligastia y la caída de Adán y Eva, han sumido al planeta en una enorme dificultad. Pero ahora tenemos la grandiosa bendición del Hijo Creador, que derramó su Espíritu de la verdad, y tenemos esa fuerza para seguir adelante, tratando de superar todas estas enormes dificultades que tenemos y que seguramente pues vamos a tener que seguir trabajando con mayores esfuerzos cada vez, hermano. Bien, nos ha quedado clarísimo, Marcelino. Quizá en este recorrido pues podemos ya finalizarlo con algo bastante contundente, interesante y sobre todo abundante en cuanto al relato del libro de Urantia, que es, por supuesto, no podía ser de otra manera, ¿qué nos dice el libro de Urantia respecto a Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret para el libro de Urantia? Ya dijimos hace unos momentos, soberano de este universo local, llamado Nevadón, él se le conoce como el Micael de Nevadón. Has mencionado los autootorgamientos, podrías quizá empezar por ahí. ¿Cómo es esto de los autootorgamientos y finalizarlo con
con algunos datos quizá interesantes sobre cuando Jesús, Micael de Nevadón, digamos, en la figura histórica de Jesús de Nazaret, anduvo como un ser humano más aquí sobre la faz de nuestro planeta. Gracias, hermano. En primer lugar, quiero pedirle, me disculpen aquellos hermanos y hermanas cristianos, católicos, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, y tantos otros que se identifican con la Biblia, pues que hay algunos aspectos pues que amplía el libro de Urantia y que pues en esa ampliación hace posible que muchas cosas coincidan, pero otras no. Sin embargo, bueno, ya que usted me pide eso, hay que ampliar esta parte y, bueno, me disculpan si de momento hay algún tipo de diferencia con respecto a lo que la Biblia expresa. Es importante comprender de que para que un hijo creador sea soberano pleno, puede tener la soberanía por derecho, porque es creador de su universo local, pero se requiere, para poder ser representante legítimo, firme y definitivo de la Trinidad, debe tener 7 autootorgamientos. ¿Qué son autootorgamientos? El hijo creador escoge 7 órdenes creadas en el universo local y se auto-otorga, o sea, se dona a sí mismo, se entrega a sí mismo a cada una de esas 7 órdenes de seres celestiales que ha creado para conocerlas y para identificarse con sus pensamientos, con sus sentimientos, con todas sus situaciones de altos y bajos, y conocerlos más, amarlos más y darles la posibilidad de una revelación mayor de la creación. Entonces, el primer autootorgamiento, él lo hizo como un Melquisedec, idéntico a un Melquisedec. Luego fue un Lanonandec primario, precisamente en uno de los sistemas que se había revelado. Luego fue un Adán como príncipe planetario. Luego fue un Serafín, ¿no? Luego fue un humano, pero ya en niveles de espiritualidad, un humano avanzado ya como un humano espiritual. Luego fue un humano que está entre el espíritu y la materia, un humano morontial. Y el 7º autootorgamiento fue como un humano de carne y hueso. El Hijo Creador mandó, o sea, se le pidió a un grupo, una comisión de Melquisedec, que averiguara el estado en el cual se encontraban los 37 mundos aislados en el sistema de mundo nuestro. Y se le llevó ese informe y, por supuesto, uno de los mundos más oscurecidos era Urantia. Y por eso él, de casi 4 millones de mundos, eligió Urantia por lo oscurecido, por el reto que de alguna manera representaba para él y por el deseo de darle esa bendición de luz a ese planeta oscurecido. Tuvimos ese inmenso privilegio que se eligiera Urantia. Se estudiaron las familias de los hebreos de la región de Palestina, que pues por varias circunstancias se eligió esa región. Una de las principales causas fue que el pueblo o la comunidad más identificada con la creencia en un Dios único, con el monoteísmo, eran los hebreos, y por eso se elige, es una de las causas fundamentales del por qué se elige esta región y esta comunidad. Entonces se eligen 3 parejas, y dentro de las 3 parejas, Gabriel mismo, que es la brillante estrella matutina, muy superior a un arcángel, no es un arcángel, es muy superior, viajó al planeta y eligió a José y María. José y María, humanos común y corriente, excepto con condiciones genéticas y tendencias tanto mentales como físicas favorables, y también tendencias espirituales favorables. Y efectivamente, José y María se casaron cuando José tenía 21 años de edad. 21 años, no hay la edad de María, pero se supone que está como en el orden de los 16, 17, 18 años, por allí. Y entonces, cuando tenían 8 meses de casado, efectivamente ya estaban viviendo en Nazaret juntos, 8 meses de casado, alrededor de 8 meses, se aparece Gabriel. Pero cuando aparece Gabriel a María, efectivamente fue el día posterior. Por ejemplo, hoy es jueves,
vamos a suponer que hoy María queda encinta, o sea, el óvulo de María queda concebido y mañana aparece Gabriel. Entonces, ¿cuál es la causa de aparecer Gabriel? Porque hay un misterio en ese niño que van a nacer. Ese niño que van a nacer es un niño exactamente igual como nació Fernando, como nació Marcelino, como nace cualquier hombre o cualquier mujer, hijo de José e hijo de María. Efectivamente, los reveladores dicen claramente, en cuanto a la concepción, al nacimiento, al alumbramiento de Jesús, el único acontecimiento sobrenatural es la aparición de Gabriel a María, que efectivamente se le aparece. ¿Qué ocurre? El Hijo Creador desaparece de su trono. Él no lo vuelven a ver más los arcángeles, los Melquisedec, y él se conecta en esta célula fecundada, en este óvulo fecundado en el vientre de María. El papá de ese niño es José, la mamá de ese niño es María. No, con todo el respeto que merece lo que dice la Biblia, no fue obra del Espíritu Santo, fue obra de esa relación totalmente natural y normal de todo matrimonio, esa relación sexual normal. Y efectivamente, después de estos milagros, después de esta extraordinaria experiencia que vivió Jesús, pues indiscutiblemente que se buscó la forma de colocarle esas creencias antiguas de que los hijos o los grandes líderes eran hijos del sol, que engendraba una virgen, que eran hijos de virgen. Los reveladores dicen que incluso se buscó la forma de cambiar lo que en el Antiguo Testamento decía, una joven dará luz por una virgen dará luz. Ahora cambiaron eso por una virgen dará luz, y lo que decía era una joven dará luz. Y efectivamente Jesús nace el 21 de agosto del año -7 y muere el viernes 7 de abril del año 30. Dura 35 años, 7 meses, es la edad de Jesús. Y efectivamente Jesús es un ser humano de origen animal, con tendencias a errar. No pecó, porque el pecado es algo que tiene que ver con la conciencia. Nunca le remordió en lo más mínimo de la conciencia por algo, no pecó. Pero pudo cometer errores como niño, como joven, que después rectificó. Por ejemplo, el hecho de haber escrito en una tabla del cedro el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, que después destruyó al recordar que su hermano mayor, Emanuel, le dijo que no dejara nada escrito, y muchas otras cosas que de momento pudo haber hecho y que de momento pues las destruyó también. Entonces, Jesús es un ser de origen animal, como todos nosotros, que tuvo que luchar con esa tendencia al ego, con esa tendencia al egoísmo, y que se dispuso. Pero no fue de una vez que tuvo Jesús la completa comprensión de quién era y qué misión tenía. Eso duró 31 años, desde el nacimiento hasta que se interna en el Monte Hermón y se está unas 6 semanas en el Monte Hermón, unos 40 días, que efectivamente tuvo la plenitud de quién era y qué misión tenía. El caso de Jesús, la diferencia fundamental con Mahoma, con el Siddhartha Gautama Buda, con Lao Tse, con Zoroastro y con, por ejemplo, estos Confucio y muchos otros líderes, Moisés, Abraham, etc. La diferencia fundamental es que en el caso de ellos son seres humanos, como tú y como yo, Fernando, pero en el caso de Jesús es un ser humano idéntico también, pero tiene una doble naturaleza. Es decir, una personalidad humana con doble naturaleza. La naturaleza de hijo de José y de María y la naturaleza de un hijo creador, Micael de Lebadón, conectado. Él tenía doble naturaleza. Por esa razón, en algunas oportunidades podía decir pan para 5.000, peces para 5.000. Por esa razón podía decir en algunas, o dijo una vez, Lázaro, sal fuera, y tenía esas capacidades. De manera de que toda esa juventud, toda esa obra pública, todo ese extraordinario y maravilloso grado de autocontrol con esa vida final que le tocó al ser aprendido, enjuiciado, juzgado, crucificado y todo lo demás, fue algo extremo, pero lo logró superar.
efectivamente resucitó y se apareció 19 veces a casi 1000 personas durante 40 días en un cuerpo que vamos a tener, un cuerpo morontial, que está ante el espíritu y la materia. Y de verdad derramó esa bendición que nos ha impregnado, como fue el espíritu de la verdad. De manera que el mensaje central de Jesús, la religión verdadera de Jesús, es la relación personal con Dios. O sea que cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, en la religión que se encuentren, sea en política, religión, sea en la actividad social, la actividad científica, la actividad ecológica, la actividad empresarial, en cualquier actividad que se encuentre, a cualquier religión, a cualquier raza que pertenezca, tengan la seguridad que la religión de Jesús es la relación de cada uno de nosotros con ese Dios que concebimos, esa relación personal, individual. Entonces, esa fue la religión de Jesús y esa religión de Jesús hizo que Él proclamara: el Padre universal es Padre de todos los seres humanos y en consecuencia todos, hindúes, budistas, judíos, mahometanos, cristianos, bautizados o no, de la tribu más primitiva, de la civilización más avanzada, somos hermanos. No es que debemos vernos como hermanos, somos hermanos, porque todos tenemos esa chispa y todos nos abraza el espíritu de Micael en Jesús desde el día de Pentecostés. Eso es lo que le puedo decir, hermano. Yo cuando leía la Biblia me hacía llorar la parábola del hijo pródigo. La única parte de la Biblia que me hacía llorar era la parábola del hijo pródigo. Pero cuando leo Urantia me hacen llorar más de 20 episodios y vuelvo a leerlos, vuelvo a llorar, y especialmente la vida de Jesús, porque vibra de una manera muy especial. De manera que una de las cosas más regocijantemente maravillosas que le ha pasado a Marcelino es esta vida y estas enseñanzas de Jesús que verdaderamente me impulsaron a salir de mi estado natal y a entregarme a este servicio durante estos 26 años, hermano. Eso es lo que le puedo decir, y gracias por esa pregunta, hermano, que es una de las cosas que más me llena de poder comentar. Gracias, hermanito. Gracias a ti nuevamente, Marcelino, y pues quizá para cerrar este tema, para cerrar esta conversación sobre el libro de Urantia, ¿qué quisieras decir a los oyentes para animarlos quizá a leer, si así lo deseasen, la quinta revelación, o qué idea fuerza debería quedárseles después de todo esto que estamos charlando? ¿Cómo quisieras despedirte? Sí, bueno, yo en primer lugar debo dar infinitas gracias a Dios Padre por esta oportunidad tan extraordinaria con este hijo amado por usted, Señor Fernando. Y también quiero dar infinitas gracias a Dios por todos esos hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando. Y usted, hermano, hermana, donde quiera que usted esté en este momento, no olvide que usted, en esta circunstancia difícil que pueda estar pasando, ese Dios en el cual usted cree, a la manera como usted cree, lo lleva en sus divinas manos. Y lo lleva en sus divinas manos porque para Él no hay diferencia, no hay escalafón, no hay rango, sino que todos, aquel que limpia zapatos en una plaza pública, aquel que es rey de una nación, reina de una nación, presidente o presidenta de una nación, es del mismo valor para ese Padre. Confíe en ese Padre que no solo le ve, le habita con un fragmento divino dentro de su mente, le habita con el Hijo que le envuelve su alma, envuelve su mente, envuelve su cuerpo, le habita con el Espíritu materno, el Espíritu que llamamos el Espíritu Santo, que fluye en usted con 7 espíritus ayudantes de la mente que le capacitan su mente y le acompaña en el externo con sus equipos celestes formados por serafines que tienen ayudantes, los querubines, los anubines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios que les ayudan, y ese equipo celeste está con usted. Cualquier cosa haga, hermano, pero no desobedezca a lo que ese Padre, ese Hijo, ese Espíritu Santo y esos ángeles le impulsan en lo más profundo del ser. Lo más grande es que pueda yo pensar algo, pueda hablar algo y pueda hacer algo donde no me remuerda en lo más mínimo la conciencia. Eso significa que yo estoy haciendo la voluntad del Padre.
donde haya esa paz, esa esperanza. Si usted siente el más mínimo remordimiento de conciencia por algo, no lo haga porque eso significa que va en contra de la voluntad del Padre. Déjese llevar por lo que Él le impulsa en lo más profundo de su conciencia y deseo que ese Padre, ese Hijo, ese Espíritu materno y esos ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarlo a usted, a las personas que le rodean y a toda su familia de todas sus grandiosas bendiciones. Un gran abrazo en Jesús, Micael. Muchas gracias, Marcelino. Ha sido una gran oportunidad de compartir sobre el libro Durantia. Espero que no sea la última. Y pues, amigos que escuchan Misterios al Atardecer, nosotros continuamos todavía un rato más con el programa, pero esta ha sido la conversación que hemos tenido sobre el libro Durantia, la quinta revelación. Espero que haya sido de vuestro agrado y ha estado aquí Marcelino Ramírez acompañándome, a mí, Fernando Chapi Martínez, de manera virtual y para todos ustedes, pues a través de los Andes. Así que continuamos con el programa, pero si quieren volver a escuchar esto que hemos hablado, compartirlo con otras personas, etcétera, este programa después ustedes saben, como todos las demás ediciones de Misterios al Atardecer, es colgado en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, donde también se pueden suscribir, darle a la campanita, es totalmente gratuito, y encontrarán otros contenidos interesantes. Y si ya quisieran leer el libro de Urantia, pues pueden empezar haciéndolo de manera también virtual, a través de internet, en la página web que es urantia.org/es. Entran ahí, ES por lengua española, hay una sección donde dice leer, hay otra que dice bajar, donde pueden descargarlo en formato zip, ¿no? En formato comprimido, por lo que es extenso, y de ahí pueden convertirlo a PDF, que es el formato más usado para lecturas en ordenador. Simplemente esto. Muchas gracias, Marcelino Ramírez, desde Gracias Venezuela. a ti, hermano. Gracias a ti. Y Muchas que Dios gracias. multiplique esas bendiciones en ti, hermano, y que siga produciendo ese fruto extraordinario que ha producido y que va a continuar produciendo. Gracias y que Dios le aumente sus bendiciones conjuntamente con tu familia, hermano estimado. Igualmente, para ti mis mejores deseos, para ti y para los tuyos, Marcelino. Y saludos a todos los que nos escuchan. Ha sido hasta aquí lo que hemos conversado del libro Durantia, que habrá más ocasiones. Continuamos con Misterios al Atardecer. Accede al texto íntegro de la quinta revelación, el libro de Urantia, en urantia.org/es. Amigos, ¿qué tal? Ahora estoy en vivo. Bueno, en realidad no en cabina, sino desde un lugar un poquito lejano, pero gracias a la magia del teléfono, de ese magnífico invento, más propiamente del teléfono celular, es que ustedes me pueden escuchar a través de sus receptores en los Andes 99.5 y su poderosa señal que llega hasta Lima Sur y yo no sé hasta dónde, hasta mucho más allá. Espero que les haya agradado la primera parte, la más amplia del programa, en la que el amigo Marcelino desde Venezuela nos hablaba de todos estos años en los que ha estado leyendo el libro de Urantia, aquel libro conocido también como la quinta revelación epocal, la quinta revelación que le ha dado Dios a la humanidad. Supuestamente antes u otras, ese será tema para algún programa posterior, probablemente, pero si a ustedes les ha interesado, como también les dije en ese momento, pues pueden leer el libro gratuitamente en la página web de la Fundación Urantia, que es www.urantia.org/es. Ahí hay una opción que es leer, otra es bajar, la que ustedes prefieren, si lo leen online o lo descargan. Y bueno, también por ahí hay otras páginas donde está subido en formato PDF. No es tan difícil conseguirlo y es un libro que en sus 2097 páginas cambia vida, o por lo menos cambia perspectivas, que también es muy importante. Estábamos escuchando en momentos previos dos canciones de la sección musical que siempre hay en el programa, porque ustedes saben que es misterios, enigmas, espiritualidad, reflexiones y también buena música. Primero teníamos a Pedro Suárez Vértiz con un tema ya por el 2003, más o menos, si no me equivoco, que es Bailar. Ya que estamos en día sábado, estamos pues
si las circunstancias no fueran de emergencias sanitarias, si las circunstancias no fueran las que son, definitivamente estaríamos todos toneando, estaríamos en bailongo, ya sea familiar o ya sea en alguna disco, algo así. Así que ahí bailar para que por lo menos se pongan a hacer un tono imaginario delante de sus radioreceptores, ¿no? Y después ya nos hemos puesto más feeling, ya le hemos bajado la temperatura musical con una canción que nunca ha sido tocada. Es de esas canciones buenísimas que suenan en el extranjero, ya sea en su país o en determinadas regiones del planeta, pero inexplicablemente no las programan en las radios aquí en el nuestro, o las programan muchos años después y bueno, uno se las pierde. Este tema que es una bachata, pero de las verdaderas, pues no de las que han venido después, que son bastante, digamos, bachata sintética, le digo yo, bachata plástica, ¿no? Sino que se trata de Víctor Bail y su grupo Panela con Mi Tortolita. El título suena tierno, suena hasta un poquito ridiculín, ¿no? Si fuese una bachata actual, pero entendamos que si no me equivoco es de fines de los 80, inicios de los 90, y esto forma parte de una buena producción musical de su tiempo que llevaba el nombre, fíjense en el nombre, eso sí es ser creativos para los nombres, que era Diptongo de Amor. Dios mío, Diptongo de Amor, y ahí poco antes de que acabase la canción yo he convertido el diptongo en hiato, he roto la sílaba y he entrado para hablarles, pero bueno, ahí ya tienen los nombres, si desean pueden escucharlas también a través del YouTube. Y pues les comento, el programa, la semana pasada yo también me conecté así con la cabina, estaba en Chilca. Ustedes pueden entrar a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, ahí pueden ver algunos videitos que hice. La verdad que en las noches, tanto en Lima como en toda la costa central y en la costa sur, están como corresponde a la temperatura habitual de la estación invernal, ¿no? En cualquier año, en realidad, o prácticamente en cualquier año, es decir, que no solamente estamos con cierta sensación térmica de frío, sino también con bastante humedad, cielo nublado y gotitas de agua que se forman por la condensación, que no llegan a ser lluvia, pero sí pueden llegar a causarnos algunos problemas de salud. Entonces, con un buen amigo, con mi amigo Paul, que también me acompaña en las peripecias ufológicas, fuimos a la parte alta del Cerro Yaya y ahí estuvimos, ¿no? Y bueno, grabé un pequeño video que está en mi canal de YouTube, como les digo, Misterio Infinito Perú, y por ahí alguna persona me comentaba, me decía, oye, ¿qué son esas luces de colores que aparecen frente a la cámara, ¿no? Y yo le tuve que aclarar, antes que hiciera alguna suposición, que sencillamente eran los los granitos de arena que lleva el viento, las gotitas de condensación de agua que, bueno, al impactar el flash de la cámara, evidentemente toman una tonalidad frente a la lente y se ven como que fueran cositas que pasan por ahí, ¿no? Y pues uno que tenga la imaginación un tanto colorida puede pensar que se tratan de otras cosas más emocionantes o más fuera de lo común. Esto es lo que pasa muchas veces en el mundo del misterio, ¿no? Que estamos tan abiertos a ver cuestiones extrañas, cuestiones, digamos, que rompan con lo usual, que a veces pues nos dejamos llevar por las pareidolias o nos dejamos llevar por directamente, como dije, la imaginación, y pensamos pues que prácticamente cualquier cosa, cualquier sonido extraño, cualquier imagen más o menos curiosa que aparece en las redes o que llega hasta nosotros por algún medio es sencillamente una realidad, y no es así. Vivimos en un momento de la historia en el cual hay fraudes, hay malos entendidos, hay pareidolias, hay de todo en general. Yo me he pulido un poco más en esto conversando, y ustedes pues disponen de ello, pueden volver a escuchar los programas en Misterio Infinito Perú en YouTube, en mi canal, los programas anteriores de Misterios al Atardecer. Me he pulido más en esto charlando sobre todo con investigadores del extranjero que, digamos, cuando iniciaron muy jovencitos probablemente eran bastante crédulos, ¿no? Les contaban la historia del duende tal o la historia de la cara tal o alguna otra situación, y ellos con el tiempo fueron indagando, no se quedaron solo en lo superficial y se dieron cuenta que sí, nuestro planeta está lleno de misterios, está lleno de enigmas, pero tampoco eso significa que tengamos que creernos todo, ¿no? Y bueno, aún así hay mucho que está carente todavía de
de explicación, incluso por parte de los gobiernos, como lo que salió hace unas semanas este informe o este prólogo del informe, resumen del informe sería lo más apropiado del gobierno estadounidense respecto a cómo ellos ven a lo que llaman UAP, ¿no? Que es un acrónimo que sería lo que lo que reemplazaría desde su punto de vista oficial a lo que ahora conocemos como OVNI, ¿no? Pero básicamente sería lo mismo. Al parecer ellos, o eso es lo que ponen, que desde esas instancias altas del gobierno y los militares estadounidenses no saben de qué se tratan estos fenómenos, pero al menos ya dicen que los están estudiando, ya lo admiten después de tantos años, y también admiten que hay presencias en los cielos que no pueden explicar. Así que el misterio todavía tiene un amplio, digamos, abanico de cuestiones en las que podemos seguir investigando, buscando, experimentando y, por qué no decirlo, también creyendo, teniéndole fe al mundo del misterio. No es que todo esté adecuadamente explicado. La semana pasada también me dijeron, por ejemplo, para hacer una caminata a un lugar que no es muy visitado, ¿no? Donde de repente el cielo es más despejado y se pueden observar algunas cositas interesantes, pero por las ocupaciones del día a día, porque uno pues tiene que también dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, en fin, a otras cuestiones bastante más terrenales, no pude realizarlo, pero bueno, el tiempo es el que es y estoy seguro que en próximas semanas les traeré algunas novedades, ¿no? Si no del fenómeno OVNI, pues al menos de intentos de observación, de investigación. Y bueno, como les comentaba la semana pasada que hice pues este enlace también con la cabina a estas horas, me aventuré con este amigo con Paul a subir a la parte alta del Cerro Yaya y bueno, había personas que han estado por ahí. Uno cree que estos lugares son aislados, pero no, es como que se están popularizando en cierto modo entre los entusiastas de buscar cosas que salen de lo común. Y habían hecho una serie de figuras utilizando las piedras como si fueran modernos geoglifos, ¿no? Círculos, rectángulos, triángulos, estrellas un tanto extrañas. Y uno se pregunta, ¿no? Hay esas teorías que dicen que a raíz de observaciones ufológicas en la antigüedad es que se formaron determinadas religiones, cultos, sectas, etcétera, o incluso, digamos, advocaciones marianas, con el respeto que me merece para los que sean creyentes, o algunas religiones que se basan, digamos, en la revelación de un supuesto ángel, etcétera, y que en realidad sería un fenómeno ovni, ¿no? Entonces, la mentalidad humana hasta ahora tiende a endiosar lo que no entiende, endiosar o demonizar aquello que no entiende, que no comprende y no procesa adecuadamente, y eso es básicamente lo que yo creo que bueno, que hasta ahora sigue pasando, ¿no? Hay personas que suelen hacer estos signos esotéricos a los cerros donde supuestamente hay presencia de cuestiones extraterrestriales, como decía mi padrino, y hasta cierto punto también las divinizan, ¿no? Yo soy enemigo de hacer eso, pero reconozco que ocurre en muchos casos. Y el día de ayer, aquí en el programa, hubo algo que espero que les haya gustado, y quien no lo haya podido escuchar puede ir, como digo, a Misterio Infinito, pero en YouTube, mi canal, que es la entrevista que le hice a uno de los autores de un muy buen libro que aquí en Perú lamentablemente solo se consigue en formato ebook. No lo han traído en formato físico, pero me imagino se puede encargar vía internet, aunque con los costos que ello implica, ¿no? Que se llama Nos vemos en el cielo. Está hecho por dos personas, dos grandes investigadores, Carlos Fernández y Miguel Pedrero. Con Miguel Pedrero no me pude comunicar, pero sí con Carlos Fernández, y esa entrevista no tuvo pierde. Las personas que ya la han escuchado a través de mi canal y bueno, me imagino también quienes lo hayan escuchado a través de la radio, estoy seguro que les ha encantado, sobre todo porque es de un tema que está a camino entre lo sobrenatural y lo que nosotros vemos en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha tenido una mascota, por ejemplo? ¿Quién no ha tenido o tiene, o ha tenido, tiene o piensa tener un gato, un perro, un ave de compañía, o incluso un conejo, un hámster, una ardilla, etcétera, ¿no? Y bueno, siempre las religiones nos han dicho que el cielo es para los humanos, que te lo ganas si no pecas, que te lo ganas si eres buen chico o buena chica, y ahí
bueno, ya después también hay un abanico de posibilidades de qué sería ese cielo o qué sería ese infierno. Y así como hay libros, como por ejemplo el famoso Estoy bien del autor español J.J. Benítez, en los que se habla de apariciones, de, no le llamemos fantasmas, pero por ahí va la idea, digamos, de personas que han fallecido y de pronto se le presentan a sus parientes, amigos o conocidos que aún continúan en vida, para darles, entre otras cosas, el mensaje de que están bien y de que existe una vida tras la muerte, que no todo acaba en ese aparente final, ¿no? Entonces, que la materia no es lo último, que hay una dimensión espiritual. Pues en este libro Nos vemos en el cielo de Miguel Pedrero y Carlos Fernández, justamente nos explicaba, como digo, uno de sus coautores, entre otras cosas, entre algunas pruebas, indicios de que los animales tienen más inteligencia, incluso un nivel de conciencia que nosotros muchas veces por un factor cultural no se los terminamos de atribuir, tienen también supervivencia, tienen un alma. Eso que tantas veces entran en duda, ¿tienen alma, no tienen alma? Bueno, que sí tendrían y que hay casos, bastantes casos, que en muchas situaciones incluso se siguen considerando tabú y por eso no de personas que han tenido encuentros incluso con mensaje incluido de sus animales de compañía fallecidos, perros, gatos, caballos, algún ave que se encontrarían en un mundo de ultratumba, particularmente bonito y equiparable al paraíso que para los seres humanos nos han planteado las corrientes espirituales. Incluso, por supuesto, están los casos de sitios encantados, que así como dicen, ahí aparece el fantasma del conde tal, del rey tal, de la persona que tuvo una muerte trágica, también hay los famosos espectros, aunque mucho menos comunes, de perros, de gatos, lugares donde aparecen, por ejemplo, que han sido hasta captados en cámara, como Inglaterra, ¿no? Las panteras fantasmas. ¿Qué son esas panteras fantasmas? ¿Son acaso entes de otras dimensiones? ¿Son acaso seres que están, por decirlo así, penando, aunque en realidad en vida vivieron a muchos miles de kilómetros de ahí? Bueno, es amplio el abanico que se abre cuando tratamos estos temas. Pero vamos de vuelta a lo cotidiano, a lo terrenal. Son las 8:28, casi 8:29, así que estamos para terminar el programa de hoy. Quiero mandarles un fuerte abrazo y como siempre invitarlos a que sigan en sintonía de los Andes y por supuesto que si quieren escuchar más programas de Misterios al Atardecer, estamos los viernes a las 6:30 y los sábados a las 7 de la noche a través de estas ondas. Y si quieren escuchar los programas previos, si por ahí se perdieron alguno, quieren reescucharlo, quieren ver de qué va todo esto, visiten mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube y también algunos programas son subidos a mi espacio en Spotify, que es Reflexiones y Misterios con Fernando. Recuerden, Misterios al Atardecer, viernes 6:30, sábado 7 de la noche en los Andes, Misterio Infinito Perú en YouTube, Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Fernando Chapi Martínez, un servidor, se despide, ya al borde de las 8:30. Saludos con todos y que Dios me los bendiga en este fin de domingo y próximo inicio de una muy buena semana para ustedes.